Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar un día más con nosotros en la que es ya nuestra cuarta ponencia del ciclo de conferencias online de la sección de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hoy tenemos el placer de contar con Lara Jiménez, que nos va a hablar de psicología y arbitraje. Lara Jiménez es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Jaén, máster en Psicología y Coaching Deportivo en Florida Universitaria y posgrado en Innovación Deportiva por la Universidad de Mondragón. Cuenta con una amplia experiencia, entre ellas como responsable de la sección de Psicología del Deporte y la Actividad Física del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y con 15 años de experiencia en el mundo del arbitraje, especialmente en baloncesto. Colabora con el área de formación de árbitros en varias federaciones y además de forma individual en consulta privada. Creo que este tema aborda una pata de la mesa a veces olvidada cuando nos quedamos en el mero triángulo deportivo de deportistas, madres y padres y entrenadores, y por suerte cada vez se está teniendo más en cuenta este colectivo dentro de la psicología del deporte, pero del que poca gente está verdaderamente especializada en ello y trabaja directamente con ellos, por lo que creo que es una suerte contar con Lara y nos puede aportar mucho. Muchas gracias, Lara, por ofrecerte a compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. Y te cedo la palabra, pero antes no quiero olvidarme de recordar a los que están conectados que tenemos el chat para que puedan ir escribiendo todas las preguntas y que serán respondidas al final de la ponencia. Animaos a escribir porque hacer de este encuentro algo un poco más dinámico siempre es más enriquecedor. Así que bienvenidos y a disfrutar con Lara. Muchas gracias, Alba. Vale, pues voy a compartir la presentación lo primero. A ver si se comparte bien. Vale, ¿la veis bien, no, Alba? Vale. Bueno, pues la verdad que después de la presentación que ha hecho Alba no voy a añadir nada más. Si alguna quiere saber algo más de mí, en mis redes sociales podéis saber todo lo que queráis o podéis preguntarme. Y bueno, sí que es cierto que vengo de Castilla y León, trabajo principalmente aquí en Castilla y León, aunque también trabajo en Madrid y ahora desde antes del COVID ya trabajaba a nivel online, pero ahora muchísimo más, como la mayoría de nosotros. Y sí que es cierto que mi experiencia y mi ámbito es el ámbito aplicado. Me encanta leer investigaciones, me encanta conocer las novedades que van surgiendo, pero sí que es cierto que yo todavía no me he animado a meterme en ese tema. Y bueno, ¿qué hay de psicología y arbitraje que nos pueda interesar a nivel de psicólogos deportivos? Pues bueno, directamente os voy a recomendar los dos casi únicos o principales libros que hay sobre este tema. A mí son los libros de referencia, más luego yo me voy actualizando con las investigaciones que van saliendo, más a nivel internet, etcétera, etcétera. El libro de Weinberg y Richardson en 1990 fue el primer libro específico de psicología del arbitraje y en él recogían pues todas las investigaciones que había hasta el momento y su propia experiencia sobre este tema. Y luego hay como un vacío. Yo no he encontrado nada específico de este tema hasta 2003, donde Félix Guillén hace como un repaso de todo lo que se ha ido estudiando hasta entonces, coge muchos conceptos del libro de Weinberg y Richardson y añade toda su experiencia hasta ese momento. Espero que pronto pueda haber alguna novedad más en este sentido. Y aquí me gustaría lanzar una reflexión, porque a mí me surge, cada vez que pienso en esto, la misma pregunta. ¿Por qué tan poquito sobre este tema? ¿Por qué se ha escrito tan poco sobre este tema? ¿Y por qué hay tan pocas investigaciones en relación al mundo del arbitraje en comparación con otros elementos de ese triángulo deportivo, del pentágono deportivo del que muchas veces hablamos? Y me gustaría que si alguien... No voy a generar el debate ahora, pero sí os animo a que a través de preguntas o a través de comentarios dejéis vuestras reflexiones en el chat. A mí esta pregunta me ha generado tres explicaciones principales. Una, el estigma, los prejuicios que hay hacia los árbitros en muchas ocasiones.
2, la poca rentabilidad o la poca inversión económica que se hace en cuanto a este colectivo en muchas ocasiones. Y 3, el que durante mucho tiempo no se les ha considerado o no se ha considerado a los árbitros como deportistas en su totalidad. Digamos que aquí hay un debate que aún hoy todavía existe, que para mí ya no tiene sentido, de si los árbitros son o no deportistas. Pero bueno, ahí lo dejo. En cuanto al trabajo aplicado, que como os he dicho es al que yo me dedico, de todas las investigaciones que hay sobre el mundo del arbitraje, las más interesantes para mí son aquellas que hablan de los perfiles psicológicos óptimos que llevan a los árbitros a desempeñar su función de forma exitosa, es decir, aquellos factores psicológicos que determinan que un arbitraje sea exitoso. Aquí tenemos algo que me llama mucho la atención y es precisamente una gran variabilidad de factores que se han tenido en cuenta como aquellos factores psicológicos óptimos. Vemos que en las investigaciones más antiguas, el liderazgo, la seguridad en uno mismo, la autoconfianza, la adherencia a las normas sociales y el disfrute aparecían como esos factores determinantes de un arbitraje exitoso, pero sin embargo, más hacia adelante vemos que cambian totalmente y aparece la concentración, la confianza, el poder de decisión o la toma de decisiones, la comunicación, el control emocional. Y luego se añade el tema del manejo de la presión ambiental. Aquí hay un batiburrillo un poco extenso como para saber por dónde tirar y por dónde trabajar. Pero es que si a esto unimos cuáles son supuestamente los factores psicológicos que tenemos que controlar o que tenemos que trabajar para que el arbitraje sea exitoso, tenemos que, por ejemplo, hay autores que nos dicen o que nos señalan principalmente la concentración y la estabilidad emocional. Y luego tenemos, por otro lado, otra serie de autores que mantienen la concentración como un factor principal. O sea, vemos que ya al menos hay un factor que se va manteniendo, que es el factor de la concentración, pero sin embargo dan más peso al control de la presión o al tema de la planificación, como aquellos factores o aspectos psicológicos necesarios a controlar. A mí me gusta hablar más de trabajo que de control. Entonces, Weinberg y Richardson lo que hacen, van en la misma, sientan las bases un poco de estas investigaciones después del 97, el 99, porque recordemos que el libro de Weinberg y Richardson es de 1990. Estos autores en esta misma línea hablan de que existen unas cualidades diferenciales que diferencian a los mejores árbitros del resto de los árbitros en general. Y esas cualidades que diferencian a los mejores de los normales, vamos a decirlo así, son precisamente cualidades que los árbitros dedican muy poco tiempo a trabajar. Fijaros la paradoja, es lo más importante, lo que me va a diferenciar del resto, pero descubrieron o sus investigaciones les llevaron a concluir que eran cualidades a las que la gente o los árbitros dedicaban muy poco tiempo de trabajo. Estas cualidades eran principalmente la autoconfianza, la toma de decisiones, la rapidez de esas decisiones, la motivación, el dominio y el control emocional, la consciencia de esas decisiones y la buena relación con otros participantes. Y estos autores determinan que, aparte de estas cualidades que diferencian a los mejores del resto, hay unas características esenciales que permiten determinar el éxito en el arbitraje. Cuando yo voy a hablar todo el rato de arbitraje, pero en el mundo del arbitraje se diferencian árbitros de jueces deportivos. Hay deportes que tienen árbitros y hay deportes que tienen jueces deportivos, ¿vale? Yo voy a hablar solo de arbitraje, pero incluyo dentro a los jueces deportivos. No es que lo separe o no vaya a hablar de ellos, sino que cuando hablo de investigaciones en este sentido, se ha tenido en cuenta tanto a árbitros como a jueces deportivos, para que englobemos, por no estar repitiendo todo el rato árbitros y jueces deportivos, árbitros, por no estar con esa repetición. ¿Vale? Volvemos. Las características esenciales, entonces, según estos autores, para que determinan, digamos, a los árbitros más exitosos, serían la imparcialidad,
la consistencia, la tenacidad mental, la capacidad de comunicación, tanto interna como externa, y la calma y el afrontar situaciones difíciles. Vale, y ahora decimos, y con todo esto, ¿yo qué hago? Tanta investigación, tanto resultado, tantas cosas distintas que me están poniendo aquí, y ahora yo con todo esto, ¿qué hago? Vale, pues aquí tenemos un gran problema, y es que la carencia de investigaciones en este área, de investigaciones que en profundidad determinen cómo estos factores y estos aspectos tienen influencia en el desarrollo del trabajo arbitral, esta carencia de investigaciones nos impiden determinar qué hacer realmente con toda esta información. Es decir, qué factores tengo realmente que trabajar cuando me viene un árbitro y de qué manera van a influir en su desempeño profesional, en su desempeño deportivo. Entonces hay que tener cuidado con toda esta información, con cómo nos la tomamos, con cómo la trabajamos, porque no hay de momento nada de peso que nos pueda generar una línea de trabajo muy, muy clara. Sí que es cierto que en su libro, sobre todo, Félix Guillén hace un resumen de todas las investigaciones y se llega a una conclusión de aquellos factores psicológicos más ligados a las funciones arbitrales. Estos factores psicológicos serían, por un lado, todos los relacionados con problemas de evaluación. Aquí entran sesgos cognitivos, expectativas, locus de control, temas relacionados con gestión de la presión, también los mete aquí en problemas de evaluación. Los factores relacionados con estados emocionales, porque son factores, o sea, todo lo que está relacionado con estados emocionales influye de diferente manera en otras cualidades y en otros factores psicológicos. Entonces es base para luego poder trabajar otra serie de factores o para que otros factores vayan o funcionen en un buen nivel de rendimiento. Y todo lo relacionado con el control de estrés y el burnout. El burnout aparece como una posible consecuencia en función o que puede estar derivada de cómo los árbitros afrontan diferentes situaciones dentro de los eventos deportivos que arbitran. Vale. Aquí voy a meter a Joaquín Dosil, que no es experto en este área, ni mucho menos, pero que en su manual, que es conocido por creo todos nosotros, porque es un muy buen manual, el de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, sí que dedica una pequeña parte a hablar de la figura del árbitro, y a mí me parece muy, muy interesante porque mientras todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido investigaciones relacionadas más con árbitros y jueces deportivos en cuanto al alto rendimiento, Joaquín Dosil habla de los árbitros desde una perspectiva mucho más global. Y lo primero que pone de manifiesto es la importancia de la función educadora del árbitro. Y esto para mí es fundamental, porque yo no creo que esta función educadora sea solo importante en las primeras etapas. Según mi experiencia y según mi contacto con árbitros de diferentes categorías, esa función educadora se mantiene incluso en el alto rendimiento. Es una parte intrínseca del trabajo del árbitro o del juez deportivo. Esta función educadora, luego veremos más adelante qué es realmente o qué peso tiene, pero influye también en los aspectos principales, en los aspectos psicológicos principales que un árbitro debe trabajar. Esto en el manual de Dosil no lo vais a encontrar, ¿vale? Pero Joaquín Dosil fue uno de mis mentores, de mis formadores, y en las conversaciones que yo he ido teniendo con él hemos llegado a la conclusión de que realmente el aspecto psicológico principal a trabajar en un árbitro es la toma de decisiones, porque al final es lo que más hacen. Tomar decisiones es la base del trabajo arbitral. Y una buena toma de decisiones pasa por un buen
autoconocimiento, un buen autocontrol y una buena gestión del error y de la presión. Entonces, esta es una base de trabajo un poco distinta a la que hemos visto hasta ahora, pero que sí que engloba muchos de los factores que en las investigaciones se han ido viendo como importantes. Joaquín Dosil también habla de que hay una serie de características que un buen árbitro debe tener y yo comparto con él todas las que aquí veis. El conocimiento de las reglas, la capacidad de observación, la capacidad de transmitir, de comunicar, la preparación pedagógica y educativa. Aquí volvemos a tener la función educativa muy presente y la capacidad o la inteligencia emocional que un árbitro tenga. Estas serían como las 5 cualidades que un buen árbitro debe tener, las que salen por encima de las demás. Pero también Joaquín Dosil habla de características que todos los árbitros y jueces deportivos deben tener, sea la categoría que sea y sea el deporte que sea. Y vamos a ir viéndolas una a una. Sería la capacidad de control, tanto interno, autocontrol, como control de la situación deportiva en la que están. La capacidad de tener calma, el respeto mutuo, esto es fundamental. El árbitro es la figura de autoridad, es la figura que debe velar por el cumplimiento de las normas del deporte en cuestión. Esa autoridad se debe ganar a través del respeto mutuo. La capacidad de empatía, el saber comprender qué pueden estar sintiendo los jugadores, qué puede estar pasando en el campo, qué situación se está dando para actuar en consecuencia. La comunicación verbal y no verbal. Aquí la no verbal pesa mucho más. En el arbitraje la comunicación no verbal es fundamental. La parte de presencia física. Aquí hablamos de la primera impresión que causa un árbitro, un juez deportivo. Como todos sabemos, la primera impresión que causamos determina lo que las personas que tenemos delante puedan pensar sobre nosotros. La primera impresión va a determinar que una persona tenga a lo mejor más ganas de acercarse a mí o le genere un rechazo y va a generar una predisposición, digamos. Entonces, la presencia física del árbitro es importante de cara a generar una buena predisposición con los otros agentes del deporte. Esto va ligado, estas 3 que voy a comentar ahora van muy ligadas, la presencia física, el estado físico y la colocación. Obviamente un buen estado físico ayuda a una presencia física, a una buena presencia. Y el estado físico es fundamental. Si queremos que a los árbitros ahora hablo como árbitro y no como psicóloga, pero si queremos que a los árbitros se nos considere como deportistas, obviamente tenemos que tener un buen estado de forma física. Si a los deportistas de esa categoría se les exige un estado de forma determinado, lo lógico es que los árbitros también tengan un estado de forma acorde a esa categoría. Y este buen estado físico nos va a permitir tener una buena colocación. Una buena colocación en el campo significa estar en el momento justo en el lugar adecuado, digámoslo así, que me permite ver y observar, me voy abajo a la de observador, me permite observar lo que realmente tengo que observar, los estímulos importantes, y esto está muy ligado con luego la capacidad que voy a tener para atender a lo relevante, ¿vale? También aquí, si os fijáis, he hecho como una especie de círculo que termina en el estudio del juego. Si yo tengo un buen estudio del juego, si yo conozco bien la categoría, los equipos, los deportistas, las normas que cambian en cada categoría, etcétera, etcétera, voy a tener mucho más fácil saber dónde poner mi atención. ¿Vale? O sea, aquí hay como varias cosas que van relacionadas. Luego también tendríamos la parte de la confianza, las habilidades sociales y el ser un favorecedor del juego. Los árbitros nunca deben ser protagonistas del juego, no están ahí para ser protagonistas, están ahí para favorecer el buen desempeño del juego, favorecer que las normas y las reglas se cumplan y que el juego se desarrolle de una manera satisfactoria. Y esto a cualquier edad y en cualquier categoría. Vale, pues después de todo esto, de toda esta teoría, de toda esta información,
es importante para situarnos en qué aspectos psicológicos trabajamos en el mundo de la psicología del arbitraje, yo os voy a contar mi experiencia. Y mi experiencia no solo como psicóloga, sino también como árbitro. Porque, bueno, Alba lo decía en la presentación, yo llevo 15 años metida en el mundo del arbitraje, en el mundo del baloncesto, y tanto como oficial de mesa como árbitro de campo. Los aspectos principales con los que yo me quedo de todo esto que os he contado, que os he hablado, bueno, pues sí, yo he llegado a la conclusión en todos estos años que sin un buen estudio y conocimiento del juego no vamos a ningún sitio. Porque si yo no sé cómo son las reglas, cómo se aplican, en qué momentos hay que tomar qué decisiones, qué consecuencias tienen esas decisiones de sancionar o no sancionar una determinada situación, etcétera, etcétera, me va a ser muy, muy difícil enlazar luego todo lo demás. Porque si no sé, no conozco bien el juego, no sé dónde tengo que poner mi capacidad de observación y dónde tengo que poner mi capacidad de atención. Por lo tanto, no voy a saber concentrarme en aquellos estímulos que me permiten realizar un arbitraje satisfactorio, un arbitraje exitoso. Va todo ligado. La inteligencia emocional también es un aspecto fundamental. Y la inteligencia emocional, para mí, empieza en el autoconocimiento. Empieza por conocerse adecuadamente, por conocer las emociones que tengo, qué pensamientos me llevan a tomar, qué pensamientos me activan esas decisiones, qué necesidades, cómo me llevan a actuar, cómo las puedo gestionar. Y termina la inteligencia emocional teniendo una buena capacidad empática, comprendiendo las emociones de los demás y lo que pueden estar viviendo en diferentes situaciones. Pero sin lo primero es muy difícil tener lo segundo. Luego, la parte de comunicación, tanto verbal como no verbal, y tanto interna como externa. Y la parte del estado físico, lo que he comentado, la presencia, la buena forma física, que me permite una buena colocación, que me permite estar donde debo estar, etcétera, etcétera. Pero vamos, por mi parte, digamos que con estos 5 pilares son con los que yo me voy quedando, todo esto enfocado a mejorar la toma de decisiones de los árbitros, que es el aspecto fundamental que yo creo que determina que un árbitro haga un trabajo exitoso o no, porque al final a los árbitros se les valora por la cantidad de veces que aciertan y que fallan. Entonces ahí se valora por las decisiones que toman, básicamente. Mi trabajo. Yo trabajo principalmente con un socio que es un pedagogo, precisamente por esta parte de la función pedagógica de los árbitros, de la función educativa que tienen los árbitros. Nuestra premisa es que es un árbitro, por encima de todo es una persona y por encima de árbitro también es deportista, es decir, tiene las mismas necesidades y los mismos problemas que puede tener cualquier otro deportista de cualquier otro deporte o de cualquier otra categoría. Las áreas de trabajo que principalmente desarrollamos y que principalmente hemos estado desarrollando son el área del autoconocimiento, la inteligencia emocional, todo lo relacionado con la planificación, tema de objetivos, ajuste de expectativas, etcétera, etcétera. Lo que he puesto como cognición saludable es un poco, no sabía muy bien cómo ponerlo, pero esto va relacionado con todo lo que hablamos de los sesgos cognitivos, toda la parte de anclajes, rutinas, autodiálogo, cómo los pensamientos, qué pensamientos me influyen, en qué momento, de qué manera, todo ese trabajo de reestructuración cognitiva si es necesario, ¿vale? Toda esa parte. Luego la comunicación, como he dicho, en su sentido amplio, tanto verbal como no verbal y tanto a nivel interno como con el equipo arbitral y como con el resto de los participantes. Aquí tenemos, digamos, como 3 variables de la comunicación, la que tengo conmigo mismo como árbitro, la que tengo con mis compañeros arbitrando y la que tengo con los jugadores, los entrenadores y otros agentes del deporte. La parte de resiliencia, el afrontar de forma adecuada, de forma
saludable las situaciones difíciles. Aquí pongo 2 asteriscos porque es la parte que más trabajamos en conjunto, porque aunque sea un constructo bastante relacionado con la psicología, es el área de especialización de mi compañero y lo trabajamos también mucho desde la pedagogía, desde herramientas pedagógicas que permiten a los árbitros con los que trabajamos un aprendizaje mucho más eficaz de ciertas herramientas que les permiten actuar de forma resiliente. La parte de recuperación de lesiones también, igual que cualquier otro deportista, y trabajo específico sobre atención y concentración en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Estas son las principales áreas de trabajo que yo estoy desarrollando ahora. No voy a poneros técnicas específicas porque quiero que seáis vosotros los que me preguntéis, porque creo que es mucho más eficaz de esta manera que si yo me pongo aquí a soltar el rollo de cada una de esas áreas. Sí que es verdad que todo esto lo trabajamos tanto a nivel individual, de forma privada, como a nivel grupal, en contacto con las federaciones. Aquí en el mundo del arbitraje no hay equipos, digámoslo así, sino que todo el trabajo grupal pasa por las federaciones, porque son las que canalizan, digamos, los grupos de árbitros y de jueces. Y bueno, mis pilares a nivel de técnicas son técnicas relacionadas con terapia cognitivo-conductual, terapia breve, mindfulness y coaching cuando es necesario, como herramienta siempre. Y bueno, sí que me gustaría, antes de finalizar, antes de acabar, antes de empezar con las preguntas, dejar claro que si el debate que hemos tenido muchas veces de si es importante conocer o no conocer el deporte para trabajar con un deportista, en el arbitraje se trasladaría a si es importante o no ser árbitro para trabajar con árbitros. Yo nunca diré que para trabajar con árbitros sea necesario ser árbitro, no, ni mucho menos. Pero sí que para trabajar con árbitros es necesario poder comprender y poder entender lo que es arbitrar. Y para eso necesito saber muy bien cuál es la función del árbitro, cuál es su rol, qué papel tiene en según qué deporte y conocer muy bien las situaciones a las que se puede enfrentar. Y eso sí que es cierto que requiere un conocimiento del juego desde otra perspectiva muy distinta a la que pueden tener los entrenadores o a las que pueden tener los jugadores. Entonces, para que conozcáis un poquito más qué hace un árbitro, en este caso en mi deporte, en el baloncesto, que es mi ámbito de especialización, os voy a poner un vídeo que hace poco subió la ACB, la primera liga en baloncesto, sobre cómo es un partido visto desde la perspectiva del árbitro. Lo voy a poner desde la presentación, si acaso no se escuchase bien, me avisáis y lo ponemos desde el propio YouTube. Este vídeo lo podéis encontrar en YouTube, en el apartado de ACB, vamos, en el perfil de la ACB. Ya hemos trabajado sobre el partido, ¿vale? Tenemos un partido que va a ser muy interesante, importante. Vamos a trabajar nuestras zonas de responsabilidad, como hemos dicho, y sobre todo vamos a divertirnos y a disfrutar con el partido, porque va a ser un partido que seguro que va a estar muy bien y vamos a hacer un gran trabajo, ¿vale, tíos? Venga, chicos, venga, vamos. ¿Cómo estás, Rafa? ¡Feliz año! Fernando Calatrava, Juan de Dios Ollón y Cristóbal Sánchez y Capitlán. Buen partido. Buen partido, señores, buen partido. Buen partido. Comunicación, visual y a divertirse, ¿vale, tíos? Confianza, vamos. Venga, vamos. Let's play. Hacemos del banquillo, ¿vale? Vale, vale. ¿Cómo lo ves tú? Para mí es falta. Para mí es falta de deporte. Está bien, falta de deporte, pero yo lo que tengo dudas es si la mano va
realmente cerca del balón porque me pilla un poco en línea. ¿Podemos revisar? ¿Vale? ¿Ya le ha avisado? ¿Ya le ha avisado? Antideportiva, cuando necesario. Es el 99, ¿no? Falta antideportiva del jugador 99, 2 tiros y banda. Espera un segundo. ¿Cuál es el problema, Pedro? ¿Cuál es el problema? Ha salido y he hablado con él. No está avisado, ¿no? No le he avisado porque he hablado con él, ha salido enseguida calmado. Cuando tú hagas lo mismo, y cuando tú hagas lo mismo haré lo mismo, de verdad. ¿Vale? Venga. Sí, porque es un contacto innecesario para detener la transición. Bueno, es necesario. Sí, no. Está adelante, él va por balón. La he visto clara. Shot. 43 rojo, en el brazo, 2 tiros. Tengo que parar en pista de ataque, Dani. ¿Vale? Buena falta, Juan de. Buena falta. On the floor, no basket. Ya tienes todo eso, vale. Ya tienes el aviso amistoso que hablábamos, ¿vale? ¿Cómodos? ¿Es cómodos? ¿Vale? ¿Qué pedía Pedro ahora? ¿Pasos? No te puedo decir sobre estos pasos. Lo tienes que haber visto tú también. Desde allí, Pedro, yo no miro al balón todo el rato. Yo tengo que otras responsabilidades, Pedro, en el partido. Que son tan claras. Vale. Ya. Vale, tío, seguimos concentrados, ¿vale? Va a ser largo el partido, vamos a tener un partido largo, ¿vale? Entonces tenemos que ser fuertes de cabeza. Ponte la camiseta, por favor. Gracias. Pedro, no me digas cómo tengo que hacer mi trabajo, por favor. Vale, sí, lo hago bien. Pista. No juegues fuera el carretón ese que has jugado por fuera del campo, ¿vale? La próxima vez es falta técnica, eso no se puede hacer, ¿vale? Pedro, hay un aviso por simulación a Rafa aquí hace 2 o 3 minutos, ¿vale? Bueno, a mí sí. A mí sí me ha parecido y a Cristóbal también. 1 y salto entre 2. No es revisable. Esperamos que se vayan, ¿vale? ¿Tobillo ha sido? El isquio. Ha pegado. El partido tiene muchísima faena, ¿vale? Nos quedan 20, tenemos ahora un ratito para descansar. Nos quedan 20 minutos de muchísimo trabajo, mucho coco, mucha concentración. No sé si lo has visto, ha venido Rafa, ha pedido disculpas. ¿Te ha pedido disculpas? Vale. Recordamos, comportamiento y simulación, Manresa. Jugar fuera del campo, el Barcelona, ¿vale? No tenemos ningún otro aviso, ¿vale? Gracias, Cristóbal. Gracias. Basket, jump forward. You are vertical, but you jump forward, so you are responsible of the contact, 100%. Deja que vea el contacto, ¿vale? No la agarres. Que lo he visto, pero luego, una vez que se produce el contacto, hay un pequeño agarrón, ¿vale? Solamente para que ¿vale? Que no nos dé problemas en el futuro, en lo que queda, ¿vale? Venga, vamos. Vale. La ha pitado. En cuanto hay ventaja, la ha pitado. Sí, pero vas hacia adelante. Sí, hombre, llegas tarde, vas hacia adelante. Bueno, lo que yo he visto, guys. Me he podido equivocar, pero... Sí, le pega en el hombro. No es falta. Le pega en el hombro, no se puede revisar, le pega en el hombro. No, both of them they bump on the air. There was nothing illegal. ¿Estás bien? Saltáis los dos y los dos chocáis en el aire. It's not foul, but I gotta act like it, you know, for my teammates. ¿Estáis cómodos? Minuto a minuto, seguimos cuarto, Seguimos,
Hands off, hands off, hands off. Limpia, limpia. ...17, Juan, de 17. Tienes que irte, sí. Buena falta, Cristóbal. Rafa, tío, no puedes estar ahí. Rafa, no puedes estar ahí. El jugador descalificado está en el túnel de vestuario. Que alguien le diga, por favor, que no puede estar ahí. Es muy clara, tío. Es una faena, pero es que es muy clara. Se deja caer, tío. O sea que está bien, ¿vale? Bien. Simulación ahí. Vale, te ha dado aviso de simulación. No, yo no lo he visto, pero ha sido Juan, ¿vale? Son 2 tiros. Uno, perdona. Uno. Será mucho 2, ¿no? Mucho. 2 serían muchos. 4 puntos. Buen trabajo, tíos. Buen trabajo. El final ha sido como preveíamos. Partido intenso. Hemos tenido que estar ahí hasta el final, a pesar de que al final haya habido una diferencia, pero el partido ellos han seguido metidos. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Hemos tenido los errores que habíamos tenido, pero yo he estado cómodo. ¿Esto lo habéis estado bien? Creo que... Venga, tíos. Buen trabajo. Vale. Espero que no se os haya hecho muy largo. A mí me parece interesantísimo y yo de aquí pues sí que saco un montón de cosas, pero sobre todo la reflexión que quería sacar de este vídeo, ya para terminar, es estos árbitros lo que comentan principalmente no son jugadas técnicas entre ellos o dónde se tienen que colocar o pequeñas cosas del juego. Desde el principio hablan de comunicación, de visual, de contacto visual, de comunicación que sería parte de comunicación no verbal, de divertirse. Fijaros que divertirse era uno de los aspectos que determinaban el éxito allá por 1975 y que luego parece que nadie tuvo más en cuenta en ningún momento, en ninguna investigación, pero es una de las primeras cosas que muchos árbitros tienen en cuenta: disfrutar, divertirse con el arbitraje. Y fijaros que luego lo que más comentan es el tener que estar ahí, el ser fuertes de cabeza, el mucho coco. Y resulta que tan importante es el tener un buen coco, como se suele decir en el arbitraje, pero luego somos los grandes olvidados a la hora de investigaciones, trabajos, planes de rendimiento, bueno, planes de trabajo a nivel psicológico en rendimiento, y ya no os quiero contar en otras categorías. Entonces, bueno, me vuelvo con esto un poco a la reflexión del principio de qué está pasando con la parte del arbitraje. Y nada, por mi parte, muchas gracias por haberme estado aquí escuchando. Espero que no haya sido aburrido, que haya sido interesante. Espero haberos acercado un poquito más mi mundo. Y nada, deseando que resolver vuestras preguntas y que me comentéis. Muchas gracias, Lara. Me ha chiflado y además me ha encantado el vídeo, porque es que no puede haber una mejor manera de llevarnos a la experiencia y llevarnos a la realidad, ¿no? Porque como tú bien dices, pues efectivamente hay mucho desconocimiento muchas veces, ¿no? Y los que a lo mejor no tenemos tanta experiencia en trabajar pues bueno, con estos deportistas, ¿no? Porque también tienen que tener, ¿no? Igual que se les exige también esa parte en alto rendimiento, ¿no? Pues hay que considerarlos también así, ¿no? Te queríamos preguntar, mientras que se van animando aquí en el chat, quizás por herramientas más prácticas y por concretar un poco en la parte del manejo de la presión. Vale, en la parte del manejo de la presión, lo que muchas veces trabajamos o lo que solemos trabajar es primero con la identificación de qué situaciones me generan presión, porque aquí el trabajo individualizado es súper importante, porque no todos los árbitros sienten la misma presión en las mismas situaciones. También, depende del deporte, influye mucho si si es un juez deportivo solo o un árbitro solo
el que está dirigiendo el partido, digamos, o la competición, o si es un grupo de árbitros. Por ejemplo, en el vídeo vemos que hay 3 árbitros. Cada uno tiene sus funciones específicas y cada uno tiene un peso, digamos. Entonces, no es la misma presión la que puede sufrir el que va de principal que uno de los que va de auxiliares. Pero, sin embargo, ellos pueden percibir mucha más presión que principal por la experiencia, por los recursos, por las habilidades, por distintas cuestiones. Entonces, lo primero que trabajamos es identificar qué situaciones les generan presión. Y luego hacemos como yo utilizo mucho el registro de comportamientos, de en qué situaciones siento presión, qué pensamientos, qué creencias me activan esas situaciones, qué emociones y de qué manera me lleva a comportarme o qué conducta llevo a cabo en esos momentos de presión. Y a partir de ahí, digamos, analizando las tres áreas, vamos desengranando sobre pues, si hay que hacer un cambio de pensamiento, hay que trabajar sobre la emoción para gestionarla de una mejor manera, sobre si hay que dotar de otra serie de conductas para que sean más eficaces. A partir de ahí vamos evolucionando. Pero para mí ese registro inicial es fundamental a la hora de gestionar la presión. Fantástico. Aquí hay otra pregunta. Bueno, primero, que les ha encantado la conferencia. ¿Cómo podemos facilitar el aprendizaje de habilidades que ayudan a gestionar momentos grises? Gestión de momentos críticos. Segunda técnica, doble amarilla en fútbol, jugador muy castigado en faltas, etcétera. Vale. Aquí hay muchas veces que hay que ser fríos, o sea, digamos, bien entendido la palabra, de saber muy bien cuál es el conocimiento del juego. El conocimiento del juego aquí es muy, 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 muy importante, porque si ante esos momentos complicados yo tengo claro cuál es la norma, cómo se debe aplicar y qué es lo que debo hacer, eso me va a ayudar a saber que por mucho que la consecuencia pueda ser importante, digamos, he tenido que echar al mejor del equipo y se me echa todo el mundo encima. Si yo tengo muy claro el reglamento y cómo se aplica, y yo estoy convencido de que he hecho una buena toma de decisiones, la idea es intentar un poco en ese momento mirar más hacia adentro de uno mismo, no dejarnos llevar por los estímulos externos, sino centrarnos en estímulos internos que me ayudan a confirmar esa decisión, a mantenerme firme en esa decisión y a no dejarme llevar por los posibles comentarios del entrenador, de otros jugadores o del público, porque son momentos pues, de mucha emoción, ese tipo de situaciones. No sé si respondo con esto a la pregunta. Sí, yo creo que sí, que ha quedado muy, muy claro, al menos a mí. Otra pregunta es que si podías poner algún ejemplo práctico de cómo trabajar la mejora de toma de decisiones. Pues la mejora de toma de decisiones la hemos trabajado con 1001 técnicas y depende, como decía antes, de dónde le cueste, en qué momentos le cueste al árbitro tomar esas decisiones. Porque, por ejemplo, el fallo en la toma de decisiones puede venir desde una mala colocación, por lo tanto, lo que tendremos que trabajar es cómo estar bien colocado, hacia dónde debo observar, qué elementos me van a permitir tomar la decisión después. Puede ser que el árbitro tenga una buena colocación, pero no esté dirigiendo su atención hacia los estímulos relevantes. Entonces, trabajamos sobre cuáles son los estímulos relevantes para potenciar la atención a esos estímulos relevantes. Luego, puede ser que no haya una buena toma de decisiones porque no haya una buena gestión emocional y aunque estoy atendiendo donde se supone que debo atender, me puede la emoción y me bloquea o me precipita o hace que reaccione de una manera que no es adecuada. Aquí vuelvo a la evaluación inicial como base
para luego determinar dónde voy a trabajar esa toma de decisiones. Vale. Otra pregunta. Ya se están animando y están surgiendo varias, ¿eh? A ver, el vídeo ha estado genial. La importancia de comunicación y relación en el equipo verbal ha quedado patente. Creo que también lo es la confianza que del árbitro principal da al resto. Y al final llevarse bien también influye, ¿no? Algún día te va a tocar un compañero con el que no te entiendes, que estáis en la misma línea, etcétera. Igual te pasa en un equipo, en pista hay que ir todos a una. ¿Cómo lo gestionas? O sea, tú has comentado quizás que la parte de equipo está más presente sobre todo en federaciones, ¿no? Claro, sí. Aquí el trabajo de las federaciones es importante. La diferencia en baloncesto, sobre todo, que es lo que yo conozco, voy a hablar desde el mundo del baloncesto, pero bueno, sé que hay otros deportes que es bastante similar. Tú tienes tu parte de trabajo solo como árbitro y cada día, cada partido, es un equipo distinto. Que cada partido trabajas con árbitros distintos. Sí que es cierto que, por ejemplo, en una liga más cerrada o en una liga más de alto rendimiento, al final hay menos árbitros, entonces coincides con menos número de gente y al final el rodaje te va haciendo conocerse cada vez más y poder entenderse cada vez mejor. Pero la mayoría, lo normal en la mayoría de los árbitros es que se puedan encontrar con gente que no conocen absolutamente nada hasta antes del partido. Entonces, aquí es muy importante gestionar esto desde la asertividad a nivel de relaciones personales y tener muy claros los criterios arbitrales. Vuelvo a la parte de conocimiento del juego. Cuando os he puesto los 5 bloques más importantes para mí, os he dicho, el primero es el conocimiento del juego, porque si yo tengo un buen conocimiento del juego, lo demás va mucho más rodado. Si yo tengo un buen conocimiento del juego, voy a transmitir esa confianza a mi compañero y aunque se pueda llevar mal conmigo fuera de la pista, pero si confía en mí porque sabe que sé hacer bien mi trabajo, que tengo el conocimiento necesario, va a ser mucho más fácil que nos coordinemos y que trabajemos en conjunto. Entonces aquí la parte de comunicación, asertividad, creo que es importante y por otro lado la parte de confianza que va muy ligada al conocimiento del juego y de distintos elementos de la competición. Aquí otra pregunta respecto al vídeo. Seguimos un poco en la línea del vídeo. Lo único que no me convenció es que el árbitro daba demasiadas explicaciones, avisando de lo que debe hacer al entrenador, por ejemplo. ¿No crees que es mejor ser un poco más autoritario y no decir cosas que ya de por sí lo saben de saber tanto el entrenador como el jugador? Saludos desde Cádiz. Y felicitaciones. Bueno, aquí en este vídeo en concreto, yo ya he hecho mi análisis personal y sí que creo que hay en algunas ocasiones en las que la comunicación podría ser mejor. Pero también aquí volvemos al tema federativo. Las federaciones dan una serie de pautas, una serie de criterios de actuación en diferentes situaciones. Entonces, si desde la federación o desde la competición está estipulado que se debe avisar o se debe volver a decir la información en ciertos momentos, el árbitro al final está obligado, entre comillas, por los criterios arbitrales que rigen esa competición, a realizar ese tipo de comunicaciones. No digo que en este caso sea así, ¿vale? Como ya he dicho, yo creo que hay algunas cositas que se pueden mejorar en esa parte de comunicación. Pero que también tengamos en cuenta que los árbitros se tienen que ceñir a los criterios que desde las federaciones se les exigen. Entonces, yo puedo pensar que no tengo nada que decirle al entrenador, pero si desde la federación se me dice que en tal situación concreta tengo que ir a acercarme al entrenador y recordarle que ha habido un aviso de simulación, por ejemplo, o que ha habido un aviso de técnica o tal, tengo que hacerlo. También es un poco aquí
la parte del manejo también de la presión, porque los entrenadores están todo el rato hablando, pues una parte de cómo manejo la presión es cómo afronto yo esa serie de comentarios. Si respondo, si no respondo, si respondo de forma verbal, si respondo de forma no verbal con algún gesto, alguna mirada. Aquí hay mucho trabajo, es muy difícil responder esa pregunta. No, hay una parte también de gestión emocional que me comentaba también Alba como pregunta, ¿no? Que por supuesto. Esa parte de gestión emocional cuando estoy en la propia presión del partido y las propias exigencias del ritmo de partido. Y además se añade que el entrenador me está exigiendo, me está apretando, ¿no? O me está diciendo cosas que no tienen sentido y lo sabe encima y tengo que calmarlo desde el respeto, ¿no? O sea que ha habido... Claro, esto venía porque yo viendo como espectadora el vídeo, sin ningún conocimiento como te he comentado antes del arbitraje, me estaba cabreando el entrenador. Yo pensaba, madre mía, si yo estoy en ese papel... creo que educadamente no sabría cómo mandarle a freír espárragos. Desde el enfado, yo me estaba detectando el enfado y digo, qué temple, pero a la vez qué firmeza, porque tienes que combinar las dos cosas. Pues estos entrenadores han sido bastante tranquilos, ¿eh? Para lo que uno se puede encontrar por ahí. O sea, sí, los entrenadores del vídeo son bastante tranquilitos, en cierto modo. Pero bueno, también a veces... llamaba la atención. Claro, y también a veces esas respuestas que se le dan a los árbitros, a los entrenadores, pueden ser respuestas que el árbitro tenga preparadas, entre comillas, y que le sirvan precisamente como anclaje para gestionar la emoción. A veces los podemos utilizar con una doble función. Le doy una explicación con una frase dentro de una semipreparación o incluso frases que probablemente puedan estar preparadas y que son frases que además a mí me ayudan a ser un anclaje para vuelta a concentrarme en el estímulo que necesito concentrarme a continuación. Qué interesante, porque además dentro de las técnicas comunicativas y de resolución de conflictos y de comunicación asertiva, ¿no? Me imagino que eso se trabajará mucho. Sí, la asertividad es una parte fundamental en tema de la comunicación con otros participantes, como comentaba antes, y la resolución de conflictos, por supuesto. Al final es una constante resolución de conflictos, porque las tomas de decisiones de los árbitros normalmente nunca gustan a todo el mundo. O sea, es muy difícil que una decisión arbitral que no sea muy, muy clara guste a todo el mundo. De hecho, hay un momento del vídeo que incluso ocurre, o sea, incluso se reconoce esa parte. Al final, tanto los jugadores como los entrenadores en estas categorías van negociando, digamos, la jugada. Entonces, hay un momento del vídeo en el que le reclaman una falta al árbitro, él explica que no, tal explicación pertinente, y cuando va a dar el saque le dice el jugador, ya sí sé que nos falta, pero te la tengo que pedir. Claro, o sea, si tú no estás preparado para gestionar ese tipo de comentarios, a mí ese comentario, personalmente, a mí me produce rabia, porque es como, me has tomado el pelo, tío. O sea, me has estado aquí haciéndolo pasar mal para luego decirme que sabes que nos falta y me has hecho dudar, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, el árbitro tiene que tener muy buena gestión emocional para no dudar de su decisión en ese momento y para poder continuar también ante ese tipo de comentarios. O sea, no es solo la queja de no lo has hecho bien, etcétera, etcétera. Es el tipo de comentarios de estar todo el rato intentando jugar para hacerte dudar, para llevarte a su terreno. Pues millones de gracias, Lara. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo creo que podríamos estar aquí una hora más haciéndote preguntas y profundizando en maneras de intervenir con los árbitros. Darte millones de gracias por tu disposición y la verdad por todos los temas también que ofreciste. O sea, que probablemente te volvamos a contactar y a convencer para que sigas compartiendo tu experiencia.
Y nada, también aprovechar a avisaros de que en febrero tendremos ya el último jueves, que es el 25 de febrero, a las 7 de la tarde también tendremos la siguiente conferencia, que se va a enfocar al eSports con Martina. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también otra área interesante porque no es tan conocida, ¿no? Y ahora está teniendo mucho empuje por parte de la psicología deportiva. Entonces, fantástico, porque también podremos seguir aprendiendo y profundizando a través de todos vosotros. Y nada, la verdad es que no sé si mis compañeros Alba o Alejo quieren puntualizar alguna cosa más. Y por mi parte, pues millones de gracias nuevamente y te esperamos para la próxima. Un placer. Bueno, Lara, en primer lugar, darte las gracias por participar, de colaborar con este ciclo de conferencias. Desde aquí te damos un aplauso virtual, digamos, por tu buen hacer y lo interesante de la temática que has compartido. Fíjate qué importante, cada deporte tiene sus peculiaridades o su funcionamiento, ¿no? El equipo arbitral es diferente que en fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es el propio equipo que va a los diferentes partidos, pero más allá de la distancia, qué importante es buscar, armar y hacer equipo, ¿no? Que el primer equipo de alto rendimiento, no solo el equipo deportivo, sino el equipo que va a arbitrar para hacer una muy buena gestión y en este caso con la dificultad de esa variación que tú comentabas y aunque sea más pequeña en lo que es alto rendimiento, ¿no? O que, por ejemplo, en la ACB. Y después también los diferentes estilos de cada árbitro, ¿no? Porque cuando uno interviene tiene que también sacar el perfil del árbitro, ¿no? Este era muy comunicativo, era muy didáctico, ¿no? Explicaba mucho, quizás en un momento dado se enredaba o da juego esa comunicación a que el otro pueda expresarse más o te recrimine más si es una situación más de estrés, ¿no? Pero cada maestro con su librillo y a partir de ahí indudablemente a poder optimizar el funcionamiento como equipo, ¿no? Y después, bueno, simplemente para terminar, dos cuestiones. Una, como ha dicho Ana, el 25 de febrero tenemos Psicología y Sport con Martina Kubrick. Desde el colegio, dentro de la sección, hemos creado un grupo en Psicología, Videojuegos y Sport. Tenemos un convenio con ACE, con la Asociación de Clubes de eSport. En la revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico estamos sacando artículos sobre eSport y tenemos un curso de experto online en Psicología y eSport. O sea, es una línea que dentro del propio colegio estamos buscando desarrollar, porque no solo porque es de actualidad, sino que es presente y futuro también a nivel profesional para los psicólogos, ¿no? Invitar a la gente también a apuntarse, quien no esté apuntado a la sección de Psicología del Deporte en el colegio y también a la división. Cada vez somos más, vamos creciendo. A nivel nacional somos el segundo colegio con más colegiados en la división. En la sección de deporte estamos en torno a 90 colegiados y colegiadas que participan y tenemos el deseo y la ilusión con estas actividades y con la gente que se vaya sumando para poder seguir creciendo. Y simplemente para terminar, como cuestión obligada, pues bueno, lanzar un recordatorio a la reciente pérdida de Jaume Cruz, catedrático de Psicología del Deporte de Cataluña, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y bueno, ha sido un precursor dentro de la psicología del deporte, con un perfil humano y profesional de peso, con una larga trayectoria, y bueno, desde aquí quería pues mandar este recuerdo que bueno, que todos en mayor o menor medida lo hemos conocido o seguro que hemos leído algo de él, ¿no? Y como mínimo todo el material y todo lo que ha hecho quedará en las generaciones actuales y posteriores de psicólogos, compañeros y compañeras que se vayan sumando adentro de la psicología del deporte. Bueno, por mi parte nada más. Lara, muchísimas gracias nuevamente. Te verás con la grabación, le daremos recorrido y nada. Bueno, hasta la siguiente para todos. Un fuerte abrazo.